Bienvenidos al programa de Emprendedores Innovadores de ANI. En este ciclo de videos queremos ofrecerte algunas herramientas y consejos de emprendedor a emprendedor para que des tus primeros pasos en el mundo Lean Startup. Todo emprendimiento necesita capital suficiente para armar un equipo, conseguir las herramientas necesarias o bien ejecutar acciones de marketing. Muchas veces los emprendedores, fundadores, no tienen ese capital necesario inicialmente y necesitan acudir a inversores ángeles o fondos de inversión para cubrir esa necesidad. Además del capital, en esta etapa con proyección de futuro es una buena oportunidad para incorporar al equipo personas que ayuden en el gobierno de la empresa en reciente formación. Mi nombre es Marcelo Lanfranconi, soy cofundador de Paganza y en este módulo vamos a ver las etapas del proceso de levantamiento de capital, cómo presentar tu emprendimiento para lograr una conexión con el inversor, cuáles son los elementos y características que como emprendedor tenés que cuidar, cuáles son los puntos fundamentales que tenés que incluir en una presentación planificada y finalmente, cuáles son los instrumentos que podés tomar para hacer un acuerdo de inversión. La captación de capital es un proceso y como tal tenés las etapas de preparación, planificación, ejecución y cierre. De esta manera, en la preparación es muy importante definir cuál es el objetivo que estás buscando en este proceso de levantamiento de capital. Este objetivo te va a definir las siguientes etapas, como por ejemplo, cuáles son los potenciales inversores a los cuales querés llegar. En cada una de las etapas es útil contar con herramientas que te acompañen durante el proceso. El pitch para las presentaciones casuales, el deck y el one-pager para una presentación planificada y el posterior seguimiento, la hoja de términos y el acuerdo de inversión para la negociación y cierre de un acuerdo. En las instancias de conversación, sobre todo en esas instancias que tenés corto tiempo, es muy útil contar con el modelo del círculo dorado. En lugar de presentar qué es lo que hacemos y cómo logramos diferenciarnos, enfocarse en cuál es el propósito, cuál es la razón por la cual estamos haciendo lo que hacemos. Típicamente presentamos nuestro emprendimiento respondiendo qué hace y cómo logramos diferenciarnos. Lo que propone el modelo es presentar primero el propósito para luego decir cómo lo resolvemos y por último qué hacemos. Para el inversor es muy importante el equipo fundador, porque comparte con ellos su propósito y por lo tanto hay que cuidar características que un inversor evalúa y valora. Hay 5 características que tenemos que cuidar como emprendedor. Nuestro conocimiento del mercado y de la industria, nuestra capacidad de planificación, nuestra disposición al esfuerzo, nuestro estilo de liderazgo y por último y quizá lo más importante, nuestra honestidad y sinceridad. Una de estas características claves es nuestro conocimiento sobre el mercado y sobre la industria. Esto incluye la experiencia que tenemos en el mercado, nuestro conocimiento del problema y la red de contactos que tenemos establecida para generar las alianzas claves. Una segunda característica es nuestra capacidad para planificar y ejecutar. Esto es lo que hace la diferencia si tenemos la habilidad suficiente para pasar de una idea a una empresa. Otra característica fundamental es nuestra disposición al esfuerzo. En general, en etapas tempranas tenemos escasez de recursos y por lo tanto, para tener resultados extraordinarios necesitamos mucho esfuerzo del equipo fundador. Y eso el inversor lo sabe y lo necesita. Vinculado al esfuerzo está nuestra capacidad de liderazgo, nuestro estilo de liderazgo. Un emprendimiento exitoso necesita un equipo sólido y por lo tanto, como emprendedores, tenemos que tener la capacidad de atraer, desarrollar y retener un equipo. Por último, si buscamos la confianza de un inversor, tenemos que entregarle honestidad y sinceridad. Este es un aspecto fundamental a cuidar porque en estos procesos de venta, si se quiere verlo así, nosotros podemos cometer el error de querer exagerar un aspecto de nuestro emprendimiento. Pensando en relaciones de largo plazo, este aspecto es bien importante. Comunicar con sinceridad y con honestidad. En la etapa de presentación planificada es importante cuidar que el foco tiene que estar en la persona y no en la presentación que es un soporte. En una presentación planificada hay 5 elementos que tenés que incluir. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el mercado? ¿El modelo de negocios? ¿El equipo? Y el estado actual y la planificación. Empezá comunicando el propósito de tu emprendimiento. Como vimos anteriormente, esta es la oportunidad para que vos puedas contar las raíces de tu emprendimiento y generar esa conexión necesaria para que el inversor se sienta invitado. Luego es necesario identificar y dimensionar el mercado. Acá es la oportunidad que tenés de presentar y contar cuáles son los competidores existentes, cuál es el modelo de negocios, cuál es el equipo que vas a liderar y qué características tienen para ejecutar bien este emprendimiento. Y finalmente tenés que cerrar con cuáles son los hitos que has logrado hasta ahora y cuál es el plan que tenés a futuro. Al llegar a la etapa de cierre de un proceso de levantamiento de capital, y seguramente antes de poder hacer una oferta pública de valores como hicieron nuestros compatriotas de dLocal, vas a tener la oportunidad de ofrecer un acuerdo de inversión siguiendo alguno de los instrumentos. Estos instrumentos pueden ser compraventa de acciones, notas convertibles o un acuerdo simple de acciones futuras. Hay 4 elementos que tiene todo acuerdo de notas convertibles. 1. La tasa de interés. 2. La tasa de descuento. 3. El hito de conversión. Y en último lugar, la fecha de vencimiento. 1. Tasa de interés. Las notas llevan un interés simple que en general ronda entre el 5 y el 10% que se acumula, no se paga mensualmente y eso aumenta el valor de las notas convertibles.
2. El descuento. Es una tasa porcentual de descuento sobre las acciones futuras. 3. El evento de conversión. Este es el hito en el cual el inversor y el emprendedor se van a sentar para calcular el porcentaje de acciones que le corresponden. Y cuarto, fecha de vencimiento. Es un plazo que en general va entre los 12 y los 24 meses. En este periodo, si no ocurre el hito, se le devuelve al inversor el dinero más los intereses devengados. Te invito a profundizar estas herramientas y conceptos en la guía conceptual. Antes de terminar, te quiero contar que muchas veces este proceso no es como lo fuimos viendo. En general vas a tener muchos nos. Y es una oportunidad para desarrollar la humildad, característica que también necesitas tener como emprendedor. Por lo tanto, toma esos no como una oportunidad para desarrollar esa característica y además para mejorar este proceso.